Hace 15 años falleció Manuel Mejía Vallejo, quien este 23 de abril habría cumplido 90 años. Nació en Jericó, Antioquia. Estudió en la Universidad Pontificia Bolivariana y en el Instituto de Bellas Artes de Medellín. Creador del grupo La Tertulia con Gonzalo Restrepo Jaramillo y Jaime Sanín, se exilió durante 9 años en Venezuela, Guatemala, Honduras y El Salvador, donde ejerció su profesión de periodista. Doctor honoris causa por la Universidad Nacional de Colombia. Reconocido como novelista, cuentista, poeta, crítico, ensayista, prologuista, editor, profesor, periodista, conferencista y promotor de certámenes literarios, ganador del prestigioso premio Rómulo Gallegos. Dirigió el taller de escritores de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín desde 1979 hasta su muerte en 1998. Escuchemos primero, en Literatura para Oír, estos microrelatos, género del que fue impulsor en el país. Sombra desobediente. Yo, el solitario, por lo menos tenía mi sombra, ni grande ni pequeña, a veces alargada, recogida a veces, la que merecía, la exacta para mi soledad. Pero ocurren cosas extrañas al viajero y su sombra, aunque ya nos habíamos acostumbrado al pequeño misterio de cada día. Si caían a nuestro lado otras sombras, distinguíamos en ellas el ala o el cuerno, o el rostro o el árbol, hasta la sombra del agua en algunos días cuando la lluvia juega al sol y los pájaros sueñan entre ella aulas de juguete. Cuando la mía se fue, pensé que regresaría con el primer sol de verano. Una tarde intentó volver, se arrimó a un árbol desconfiada, pero no pude separarla de la sombra del árbol. Otro día creí verla hacia el monte respirador, mis pasos, acostumbrados a ella, quisieron seguirla. Fueron tantos los caminos andados, debió extraviarse en uno de aquellos caminos. Nadie la conocerá como yo, nadie le mostrará tantos lugares, nadie entenderá mejor su fidelidad cuando el sol me la desprendía y así, fuera de mí, seguía el paso. Hermano Lobo, una buena acción es aquella que en sí tiene bondad, que exige fuerza para realizarla. Montesquieu. Un día el lobo se dio cuenta de que los hombres lo creían malo. «Es horrible lo que piensan y escriben», exclamó. «No todos», dijo un ermitaño desde la entrada de su cueva, y repitió las palabras que inspiró San Francisco. El lobo estuvo triste un momento y quiso comprender. «¿Dónde está ese santo?» «En el cielo». «¿En el cielo hay lobos?» El ermitaño no pudo contestar. «¿Y tú qué haces?», preguntó el lobo, intrigado por la figura escuálida, los ojos ardidos, los andrajos del ermitaño en su duro aislamiento. El ermitaño explicó todo lo que el lobo deseaba. «¿Y cuando mueras irás al cielo?», preguntó el lobo conmovido, alegre de ir entendiendo el bien y el mal. «Hago lo que puedo por merecer el cielo», dijo apaciblemente el ermitaño. «Si fueras mártir, irías al cielo». «En el cielo están todos los mártires». El lobo se le quedó mirando, húmedos los ojos, casi humanos. Recordó entonces sus mandíbulas, sus garras, sus colmillos poderosos, y de unos saltos devoró al ermitaño. Al terminar, se tendió en la entrada de la cueva, miró al cielo limpiamente y se sintió bueno por primera vez. Sombra. Aunque le entiendo, duele su rebeldía. Será el invierno. Las sombras se van con el sol, él las hace, su ausencia las destruye. Ahora, más solo que nadie, que siempre, que nunca, más solo que la soledad, voy como un río. Únicamente el río no tiene sombra. El río, deben caer frescas las sombras en el vientre del agua. Se ahogaría en el río mi sombra. El forastero. Había venido de lejos, todos lo sabíamos por su mirada.
Fíjate, el que llegó. Traía con él su mirada como envuelto en ella, como si ella no le dejara ver. Pero observaba las calles empedradas del pueblo, sus balcones con macetas y muchachas, los zaguanes amplios, la sombra que el sol arrojaba contra las aceras. Al recorrerlas parecía caminar dentro de sí mismo para rescatar su vida de antes, su vida ligada al pueblo estancado en un tiempo de soledad, eso parecía. No hablaba, pero cuando le preguntamos, ¿dónde estuviste?, propició sus ojos, tendió la mirada como una pantalla grande, y todos dimos historias vividas en mares y tierras no conocidos antes por ojos distintos a los suyos. Únicamente de lejos seguimos su paso. Nada quedó sin que lo repasara cuidadosamente. Solo al perderse de nuevo, con andar difícil, llegamos a saber que detrás no quedaban balcones, ni macetas, ni calles, ni historia, y que todo comenzaba a parecerse a un gran olvido, porque el hombre, al salir, se llevaba al pueblo en su mirada. Antepasados. Los contados viajeros que atraviesan el páramo hablan de un pueblo fantasma. Entre largos silencios, frente al fuego que da calor a su fatiga y su asombro, tratan de hilar una historia de sueño y pesadilla. Al narrar, ellos mismos parecen habitantes de aquel pueblo fantasma. Hacía tanto frío que era necesario recordar intensamente un buen tiempo de calor para contrarrestar las heladas. Si llamaban sol, la palabra sol apenas alumbraba un trecho del camino más cercano a la voz y nunca llegaba a producir sombra ni tibieza, porque no había calor. El calor era nostalgia de un sol que, según leyenda callada, existió un tiempo sobre los cereales ateridos. Había tanta deshabitación que sus habitantes, alejados, tenían que concentrarse en el recuerdo de otros seres para no morir de soledad. Si llamaban Roberto, la palabra no lograba traer claramente la figura. De cuando en cuando una silueta borrada era la sola respuesta, porque no había presencias y el llamado invocaba únicamente vacíos. En el sueño, en el recuerdo de lo jamás sucedido, en el eco dormido de la propia voz. Había tan pocas alas en el aire que si alguna se atrevía contra el viento, los suyos eran aletazos de protesta. Si llamaban pájaro, moría un silbo en las vertientes apeñuscadas en forma de despedida, porque no había pájaros. Solo en sus recuerdos cruzaban 2 o 3, grises y torpes, incómodo el vuelo en esos recuerdos desesperados. Había tal escasez de agua que debían calmar sus sedes en la evocación de arroyos distantes. Si llamaban arroyo, la palabra se iba humedeciendo en un camino de bruma y arena. Allí acababan las sílabas, sin llegar nunca a ser lo que nombraban. Porque el agua era presencia de la sed, rumor de corrientes ajenas sobre rocas en espera inútil. Algunas ausencias de peces saltaban con chapoteos de aire seco. Había tanto silencio que trataban de inventar canciones traídas por la memoria, pero nadie sabía cantar, porque también su voz se hizo para el silencio. Si llamaban canción, apenas sí, un leve llanto escondido parecía temblar entre los chamizales, porque tampoco había voces. Callar fue otra manera de hablar a voz en cuello, sin posibilidad de silenciosos respondedores. No había árboles. El viento y las arenas volantes convirtieron en muñones lo que pudo ser ramazones al cielo. Si llamaban árbol, caían de ninguna parte hojas secas, sabedoras únicamente del vuelo de su caída. No había flores. Cada botón era fracaso último de últimos ensayos por florecer. Cada hoja tenía fuerza suficiente para alargar su agonía. Si llamaban flor, un rubor se insinuaba al extremo de un tallo nacido para morir, porque el viento arenoso desteñía la posibilidad de cáliz o pétalo. Así, poco a poco los habitantes fueron desapareciendo de frío, de soledad, de sed, de silencio, y las palabras se confundían desamparadas en el paisaje. Solo un sobreviviente alcanzó a experimentar las primeras sensaciones de calor, de compañía, de aguas abundantes, de pájaros, de voces y baladas amigas.
Al morir supo que en adelante existiría esa región creada por la angustia, por el recuerdo apretado, por la sed y la muerte. Sobre su roca hizo desgonzar una esperanza última al entrever un sitio amable fabricado a lo largo de tantas invocaciones desgarradas. Alcanzó a escuchar la fuga del silencio, el sonar de un arroyo que brotaba entre las rocas del páramo, la suave caída de un sol que entibiaba silbos recién llegados y grupos de jóvenes cantando canciones primeras. Así se formó aquel extraño lugar. Los contados viajeros que lograban atravesar el páramo hablan de sombras, y luces, y árboles, y personas y animales soñados por una gran desesperanza. Hoy en Literatura para Oír, Manuel Mejía Vallejo, Una sombra viva, en los 90 años de su nacimiento. El toro colorado. El rojo atrae al animal de lidia, me dijeron. Además, el olor de la sangre los perturba hasta su mugida desesperación. No me pareció más espectacular de lo que podría ser cualquiera otra característica en la vida del hombre o del toro, animales bravos. Solo cuando descubrí aquel ejemplar rojo en la ganadería abandonada, la advertencia recobró sus dimensiones. Mucho más allá del farallón, hacia las tierras bajas, había muerto a cornadas. Me dislocó el día pensar hasta qué punto sufrió el animal odiado por los suyos. Su color dramático, que forzaba también la sensación de sangre, fue el centro de la rabiosa agresividad. Debió morir peleando su bravura, el cuerno derecho estaba zafado de la raíz, y en derredor del cuerpo caído seguían las huellas pantanosas de las pezuñas al repeler el ataque por todos los flancos. Bien pudo ser exagerado mi sentimiento aquella tarde. Bien pudo ser mentira lo que me contaron de los toros de Lidia. Bien pudo ocurrir de otra manera su muerte, pero el resultado habría sido el mismo, porque yo necesitaba acomodar lo mío a cierto heroísmo de la desesperación. El sueño de la pesadilla. Cada noche pensaba un fragmento de su muerte futura. Al amanecer unía los fragmentos de sueño y reflexión, decaía su afán desorientado. Esta noche no soñaré, se dijo, pero al pensar que no soñaría con un pedazo de muerte lo hizo pensar en su muerte, y en la noche soñó otra pesadilla sobre lo que había pensado. Al día siguiente pensó en su sueño y ya no pudo detenerse el círculo. Si con vigilias forzadas intentaba sustraerse al sueño, no podía repeler la idea de temor y muerte que intentaba expulsar. Así el cansancio se fue haciendo más visible. Días y noches en vela impedían saber si soñaba que no quería soñar, si pensaba que no debía soñar, si soñaba y pensaba en morir, si moría por pensar que no debía pensar en el sueño ni en la muerte. Solo cuando lo hallamos totalmente inmóvil, casi eterno, entendimos cómo el despertar era otro regreso de la pesadilla. Profeta del pasado. Según sus palabras, la historia es algo que tiene memoria. Nosotros solo tratamos de recordar lo ya efectuado. Por eso, lo que estamos viviendo es un recuerdo de lo vivido. Nos acercaría a esta posibilidad cierta sensación de pesadilla que despiden los acontecimientos. En cuanto a la alucinación del futuro, se acerca al fuego fatuo, emanación de lo aparentemente escondido, porque todo pensamiento de futuro parece un regreso. Así corroboró que la historia es un ciclo, y por lo tanto la posteridad queda atrás. Aunque ignoro dónde empieza este camino que da vuelta a la tierra, es el verdadero camino eterno, porque su futuro es su pasado. Lo que está adelante es verdaderamente lo que ha quedado atrás.
Igualmente descubrió que el sueño podía ser verdad, pero de vez en cuando, ya que en muchos aspectos lo motiva el azar. Yo soy yo más lo que sueño, más lo que acepto. El sueño es prolongación de nuestras creencias. En cambio, el recuerdo se acerca a lo verdadero. Consiste en una distorsión del tiempo que los hechos deben sufrir. Ellos existieron antes, existen, pues todo acaecer es intemporal, de tal modo que no hay hechos pasados. Con el fin de probarlo, recordó públicamente el incendio de la capilla veraniega y murió estoicamente en esas llamas. Escuchemos ahora este fragmento de La tierra éramos nosotros, la primera novela de Manuel Mejía Vallejo, escrita a los 22 años y publicada en 1945. La puerta que da al patio principal es la misma que traqueteaba sabrosamente al montarnos en ella. En la pared de enfrente todavía se ven borrones de muñecos que pintábamos o señales de tiro al blanco con escopetas que nos hacía mi padre. Este primer patio de tierra fina, que se metía brillante de puro limpio, lo cubre ahora la hierba. La rumaza ha ido extendiéndose como para buscarle olvido. La casa toda está caída, ennegrecida. Entro por la puerta principal, la de la pesebrera antigua. A las chambranas del corredor les faltan barrotes. No hay melenas, ni orquídeas, ni enredaderas que se colgaban de los aleros y se enredaban a los pilares cilíndricos. El limón, el naranjo, el chirimoyo ahí están, pero no son los mismos. Allí quedaba la huerta que nosotros cultivábamos por parcelas para vender el producido a mi madre. Este otro era el patio de las hortensias y margaritones, más allá, bajo el sótano, los nidos de las gallinas. Todavía junto a las escalas que dan al camellón se encuentran las sillas sobre las que mis padres se sentaban por las tardes. Él leyendo periódicos, ella mientras bordaba tejía también con seda de ventura el porvenir de nosotros. Cada lapso terminado hacía escarpines. ¿Para quién? ¡Ja! La Virgen traería un niño. Me siento en la silla mayor y creo que soy mi padre. Así, con las cejas tupidas y crespas sobre los ojos azulados. Ella al lado tejiendo escarpines de ensueño. Del corredor para abajo, a todo lo largo el jardín. En la mitad un cerezo que han cortado porque no daba nada. Salvajes. Ahí se posaban todas las mañanas sinsontes y turpiales a hacer coro a la victrola. Las eras bellamente dibujadas desaparecieron. Ni claveles, ni rosas, ni pensamientos. Una mata de amir con forma de canasta. Otra de ángel, y la cruz de mayo, que era azul y alta y fuerte, miraba al horizonte orgullosamente en los días despejados o nos guardaba de las tormentas en las noches invernosas. Y vieja ahora, todavía en pie, ha desgonzado uno de sus brazos, cansada de la espera. Cuando crezcas, hijo, decía el abuelo, manejarás la hacienda y todos te querrán. Aprenderás a amar estas montañas como yo, como tu padre. Aunque tus estudios te aparten, aunque te alejes, nunca podrás olvidarlas. Somos sus hijos, y ellas nos atraen irresistiblemente. Aquí amé a mi tierra, a mis padres, a mi patria grande. A la orilla del San Juan forjé mis sueños. Y solo estas montañas saben de mis ambiciones secretas. Solo los cedros y robles que parecen hablar en las tardes son testigos de mi entrañable cariño hacia todo lo que consideré mío. Esta tierra es buena para el que trabaja y ama la naturaleza. Esta tierra es rica y querendona, y como el musgo se aferra al árbol, como las orquídeas a sus brazos fuertes, así se nos pega al alma la herencia familiar. Finalmente estos dos textos, memorias fragmentarias de su vida. Cuando era niño me llenaba de asombro ver cómo mi madre, junto a su hermana Jesucita, con papel y tinta china y acuarela iban apropiándose el paisaje de nuestras cercanías, y ya no sabía cuál era el milagro.
si lo que miraban los ojos en la naturaleza o lo que veía trasladado en otro tipo de conformación. Desde entonces las artes plásticas han ejercido una atracción ineludible para mis ojos, para mis nervios, para mis manos. Así empecé a trabajar con barro y cera de monte, aquellas figuras del pesebre familiar, y a labrar objetos que de algún modo iban implícitos en la madera del monte vecino. Años después estudié en Bellas Artes, y el asombro seguía como en el tiempo de esa primera infancia. La severidad de un rostro, la atmósfera de un grupo, el gesto descubridor de un niño, la plenitud en el desnudo de la mujer siguen siendo otra serena obsesión en mi trabajo de cada día, donde realidad y sueño se toman de la mano, juntos por el travieso camino. La angustia, o el buen sabor del amor y el olvido, la esperanza caída, el júbilo de la fiesta. Desde siempre me preocupó el hecho de que las palabras invocaran, hicieran presentes rostros y voces que un día nos marcaron, y saber que el dibujo organizaba los asuntos naturales hasta entender aquel hallazgo de los primitivos que inventaron la cultura. Unas rayas podían acercarnos al misterio de dónde venimos y para dónde vamos, en esa lucha estéril contra la desaparición. Si el hombre pasa, su obra deberá sobrevivirlo en un narcisista y obligatorio instinto de mortalidad. Recuerdo con sonreída nostalgia 2 o 3 años de adolescencia, cuando soñé con llegar a ser el mejor escultor de América. Pero algo quedó de mis sueños inútiles. El dibujo y la arcilla han servido para organizar desorganizaciones, para dar plasticidad a la literatura, para afirmar la proporción en mis personajes de novela y cuento, o las estrofas en mi poesía, o las páginas en mis ensayos. Si yo mandara, pondría como obligación en todos los escritores el dibujo y el modelado, seguro de que mejorarían su prosa y su visión de la vida, el amor y la muerte. Por lo menos en este aspecto soy hombre afortunado. En el lugar de uno tengo 2 pueblos, Jericó y Jardín. A mi manera, o a la de mis padres, nací en ambos, hechura de esa misma esencia de cercanías entrañables. Me fabricaron en Jardín, pero la abuela se estaba despidiendo de esta cosa de la vida, y por estar junto a sus últimas respiraciones viajé en mi madre, el vehículo más amoroso que un hombre pueda tener. Así nací en Jericó, dentro de una casona diagonal a esa casa donde nació la madre Laura, asunto que me comprueba cómo nos buscamos los santos para hacer milagros imposibles. Jericó me gusta, y de allá arrancaron los abuelos, mis hermanos mayores y quien supo ser mi primera novia, la de los descubrimientos iniciales de la sangre. El viaje a este pueblo representó en cierto modo un viaje de regreso. Como cuando voy a Jardín, siempre volvemos al lugar de nuestros afectos, decía Mayakovsky. Por eso el amor no se dispersa, sino que se multiplica. No dividamos por 2, que en mi caso daría 0. Multipliquemos, y nos da todo lo importante en la vida de alguien que se atrevió a nacer y tuvo más de un sitio para hacerlo. Aquellos pequeños ríos de Jardín, que lo abrazan arrulladoramente, testimoniaron gritos y pasos, trampolín que nos lanzó a la vida de hombre. Y la quebrada Monserrate y el San Juan Brioso, en el Pipintá cercano de la leyenda, y esos pequeños arroyos que bajaban entre musgos y enredaderas salvajes. Y mi gente, arrieros y fundadores, colonizadores y empujosos, que sabían del canto y del trabajo sobre la tierra dura. Nombrarlo sería hacer el censo del pueblo y sus veredas, recorridos a pie y a caballo o en el sueño, cuando se viaja tan sin leyes, a la buena del diablo y de Dios si estamos solos, y empiezan las primeras preguntas sin respuesta. Pero no hablemos de esto, hablemos de Jardín, un lugar como ya no se hace sino en la fe de quienes lo amamos. Ojalá nunca se convierta en ciudad petulante. La queremos pueblo y hermoso, donde nos saludamos en la calle, o de calle a balcón, o de balcón a plaza, y sabemos de una muerte, de una pena, de un idilio, de un árbol. Sitio grato para cantar, como siguen cantando desde que lo fundaron sus primeros pobladores. Un pueblo que ama y canta está salvado, y siempre será un pueblo vecino de nuestro corazón.
Hoy en Literatura para Oír, algunos fragmentos de vida y microrrelatos de Manuel Mejía Vallejo, una sombra viva en los 90 años de su nacimiento.